Buenas tardes, bienvenidos una vez más a un directo de Conversando con. Nuestro invitado de hoy es el muy destacado escritor Jorge Sánchez López, quien tiene una amplia trayectoria, ha publicado libros de poesía, de relatos y novelas negras. La última de ellas, que es El túnel de Oliva, resultó finalista del Premio Planeta 2021. Con él vamos a estar conversando en este directo del día de hoy. Así que bienvenidos. Quiero aprovechar para agradecerles a todos aquellos que se han estado uniendo y lo van a seguir haciendo a lo largo de la transmisión por su participación. Sus comentarios son sumamente importantes. Les recuerdo, aquellos que no se puedan unir en este instante, que este video quedará colgado en mi IGTV, donde lo podrán ver y pues dejar también sus comentarios que les repito van a ser sumamente útiles. Así que yo espero que disfruten de esta conversación. Estoy esperando para que se una Jorge y poder de esta manera iniciar la conversación. Vamos a ver si desde acá podemos hacerlo. Denme un minuto nada más. Vamos a ver. Aquí ya nos vamos a conectar con él. Lo que no te logro es ver la cara, Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo Aquí estás? lo tengo. Muy buenas, Buenas tardes, ¿cómo estás? muy bien, muy buenas a todos. Muchas gracias por Bueno, estar aquí. no, las gracias te las tengo que dar yo por haber aceptado la invitación y por poder compartir contigo un rato esta tarde. Muchas cosas que hablar y muchas cosas que preguntar. Sí, Jorge, tú has escrito unos libros de poesía y aparte de ellos has escrito libros de relatos. Remontar la corriente, que lo tengo acá, sí, que tuve la ocasión de leerlo, un excelente libro de relatos. Y aparte de ello, entiendo que has publicado 3 novelas negras, ¿es correcto? sí, son novelas cortas y ya el resto de mi producción está inédito. O sea, ya las novelas más largas que tengo, donde yo ya voy cogiendo un poco de rodaje, están inéditas y es No. por lo que saldrá Yo en tuve, el futuro. Tuve la ocasión de leerme tu libro de relato en el cual vas abordando una serie de temas de actualidad, de la cotidianidad. Algunos vi por la sinopsis que hablaba de temas que podían ser sencillos, pero sin embargo yo conseguí unos temas profundos, unos temas complejos y debo darte la enhorabuena Muchas porque gracias. están redactados de una manera tan sutil que no espantas al lector, sino que por el contrario le permite al lector engancharse a la lectura. En estos relatos tú abordas diferentes temas, hablas desde recuerdos de la guerra civil, hablas de la ancianidad, de los padres, los hijos. ¿Qué más nos puedes decir tú de este libro de relatos para ti, de estos 22 relatos que tú publicaste en este libro? Sí, efectivamente. Bueno, hablas cuando me dices guerra civil, por ejemplo, en el primer relato está hablando de niños en la frontera de Gaza. Lo que pasa es que, bueno, está planteado de manera que parece que están jugando y resulta que después es una guerra, da igual el punto del planeta donde sea. Y después abordo temas como la soledad, la tercera edad, la pérdida de las ilusiones, del sentido de la vida. Son todo personajes que están sin rumbo fijo, que no saben ni dónde van, ¿no? Y todo ello porque la vida les va poniendo en unos puntos donde no saben qué hacer con sus vidas, ¿no? Tiene una parte muy existencial, o sea, tiene una primera capa, como tú indicas, que es lo que se ve, que es lo sencillo, pero es que sobre eso hay muchas otras capas detrás, ¿no? Entonces, creo que es uno de mis libros más auténticos. Sí que es verdad que a lo mejor con la experiencia lo haría de otra manera o metería más diálogos
o lo que sea, pero la esencia o me trabajaría más a los personajes, pero también son relatos cortos y tienes poco espacio para poder plasmar todo, ¿no? Cierto. Entonces, pues es un poco así, ¿no? Son temas sociales, de salud mental, como habrás visto. No sé si hay relatos que te hayan llamado más la atención que otros. Sí, ya vamos a hablar de uno de ellos. Te quería Sí. preguntar, ¿la vejez es un tema que te llame particularmente la atención o que tú lo hayas plasmado en estos relatos? Sí, Porque me llama la atención, creo que es un tema que aparece de manera recurrente en alguno de ellos. claro, yo de hecho creo en que hay como un inconsciente, ¿no? Como tipo freudiano, que hace que te salgan unos temas más que otros y tal. Pero el tema de la tercera edad, este libro que se escribió en 2019, yo ya estaba trabajando con él y ahora también pues he escrito algún otro relato donde aparece, ¿no? Donde aparecen las dudas propias de la época, de la edad, la visión que tiene la sociedad sobre los ancianos, que les niega ciertas capacidades o ciertos derechos, tal. Y luego, pues, los temas, las tensiones que eso crea en las familias y tal. Y de hecho presenté un concurso a un relato, que el tema era el reencuentro. Ese relato está por ahí suelto, lo he presentado ahora. No ganó, pero bueno, está por ahí, porque quizá pues lo pueda presentar, lo pueda formar parte de una futura colección y el protagonista también era un anciano, ¿no? Pues, Esperemos que sí. justo por temas personales, No, pues lo introduje, ¿no? eh, sí. Eh, Hay otro comentario que te iba a hacer, porque hablas un poco, o sea, y hay un comentario sobre lo que son las contradicciones en la vida actual, que también se va presentando en distintos relatos. Me preguntaste si había alguno que me había llamado la atención, hay varios que me llamaron la atención, pero en este caso voy a mencionarte dos frases de el que se llama La estela de los barcos, ¿no? sí, Eh, sí, acá lo tengo. Uno dice, mostró en su rostro la nostalgia, el orgullo y el rencor de quien ha conocido el oro y la suciedad, la cima y la ladera, la corrupción y el deseo. Esas contradicciones que se presentan en la vida cotidiana, en este exacto. caso, en este personaje. Este es un relato, yo creo que bastante duro, pero muy bien manejado desde el punto de vista narrativo, que es una cosa importante. Sí, Y aquí mismo, en este relato, hay otra frase que dice, quizá alguien con una reputación que mantener implicado en casos de violencia y corrupción, quién sabe, pero con la voluntad y la capacidad para salvarle la vida. Es una persona que ayuda a otra, ¿no? sí, También son esas contradicciones que a veces se presentan en la vida cotidiana, esa exacto. cotidianidad. Sí. Bueno, Entonces, sí, 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 dime. dime, No, bueno, no, no, dime tú. decía que este era es un personaje, es un policía en Marruecos, está basado en una historia real, me contó mi padre, y entonces era un policía que él se encontró, mi padre se encontró cuando estuvo viviendo en Marruecos, que había perdido todo su poder, había dejado de ser policía, y entonces estaba, pues, de estas personas que están que te cuidan el coche cuando lo aparcas ahí en mitad de un descampado y te piden, y bueno, y tú le das la voluntad y entonces pues era un hombre que no te lo pedía directamente, sino que se ponía a hablar contigo y entonces mi padre vio pues que era una persona culta, que tenía ahí un pasado, ¿no? Que había vivido una guerra. Y entonces, sobre todo ello, por supuesto, con esa historia, yo luego ya otros detalles son ficticios, pero, o sea, no es 100% la historia de esta persona, pero creo que me servía muy bien para hablar de esa ladera, ¿no? De todos los puntos de tu vida donde puedes estar. Eh, Ahora fíjate bien, después que yo leo tu libro de 22 relatos, en los que abarcas una cantidad de temas de una manera extraordinaria y que me gustó mucho, yo te quería preguntar qué te motivó a ti, Jorge, que ya habías escrito poesía en los relatos, ¿por qué pasas a la novela negra? O sea, ¿qué es lo que a ti eh, como escritor, como autor,
te lleva a escribir la novela negra? Creo que la novela, cuando pasé de los relatos hacia una novela, porque yo sí que sabía que quería escribir una novela, no tenía muy claro, no pensé, pues voy a escribir una novela, voy a escribir un thriller o voy a escribir una novela negra, pero simplemente los temas que yo me estaba planteando, las preguntas que yo me hacía, también tiene un peso los estudios de psicología, ¿no? Eran todos que era donde era el género donde mejor podía plasmar lo que yo quería, ¿no? Porque son preguntas sobre el ser humano, la justicia, el libre albedrío versus pues los condicionantes que tú tienes genéticos y ambientales y tal. Y todos esos temas, pues o escribes un ensayo o directamente creía que era con novela negra es la mejor manera de plasmarlo. Tú has mencionado algo importante que son los aspectos psicológicos. Tú eres psicólogo y entiendo que en estos momentos estás metido en la parte de neuropsicología, Sí, yo creo que esta, la has estás visto en que esta, ¿no? lo he puesto en mis stories o Sí, algo, porque acabo también soy filólogo, pero bueno, he retomado esa parte, voy a empezar a hacer un máster, así al principio pues es un poco chocante porque aunque yo tenía conocimientos, pues veo que es una parte muy médica, que bueno, para vosotros, tú que tienes formación médica, estás más acostumbrados, ¿no? Pero ves todo así tan anatómico y bueno, hay temas complicados, pero estoy muy metido en ese tema, sí. claro, pero yo me imagino que el hecho de que tú seas psicólogo, te lo pregunto, me imagino que te habrá ayudado a la hora de crear esos personajes y de enriquecerlos desde el punto de vista psicológico de su mundo interior que tú vas a plasmar en cada uno de ellos. Claro. Entonces, te quería preguntar por ese aspecto, desde ese punto de vista psicológico, ¿cómo te ha ayudado? ¿Cómo lo has aprovechado tú en los personajes? Claro, yo, bueno, hasta ahora pues pensaba que sobre mí mismo que me costaba hacer personajes, ¿no? Que era mejor haciendo tramas, pero sí que es verdad que hay ciertas escenas, ¿no? Donde yo pues puedo reproducir una fuga psicógena de un personaje que empieza a andar, no sabe dónde está y con un realismo que eso sí que me queda bien, ¿no? O quizá pues un personaje con afasia, como en uno de los libros, el que presenté al planeta, aparece un personaje con afasia hablando con los fallos gramaticales de alguien de afasia. Y todo eso, pues, digamos que sí que tiene una ayuda, ¿no? Luego, pues, el tema de buscar las contradicciones del personaje, profundizar, yo creo que es algo que todo escritor tiene que desarrollar, sea psicólogo o no, ¿no? Pero hay muchos aspectos como son la trama, personajes, la forma en sí, y a veces pues destacas en uno y no tanto en otro y piensas que puedes trabajar más en otro aspecto de la novela, ¿no? Porque eso también depende mucho de de qué perspectiva le des, de qué narrador utilices, cómo te expreses, el que tú consigas plasmarlo o no. Es un poco pasar de la Creo teoría a la que práctica. Creo que debe ser muy interesante escribir sobre un personaje con una afasia, además que debe ser bastante complejo desde el punto de vista literario para que quede reflejado de manera adecuada lo que tú quieres y deseas transmitir. Sí. ¿Tú alguna vez has tenido la oportunidad en tu ejercicio como psicólogo de conversar o de hablar con algún paciente, con alguna persona que haya tenido algún trastorno que lo haya llevado a cometer alguna acción de agresión, de agresividad importante hacia otra persona, de atentar contra otra persona? ¿Tú has tenido esa ocasión de vivirlo directamente? Bueno, teniendo en cuenta que no estoy ejerciendo, porque también soy profesor de inglés, trabajo como profesor de inglés, pero sí que en un pasado tuve más bien contacto con las víctimas, ¿no? Pues hice prácticas en un centro de menores, ahí pues en los informes lees absolutamente de todo, ves cómo les afecta a ellos emocionalmente, más con las víctimas que con con los agresores, ¿no? Luego pues está el debate de si el haber sido expuesto a este tipo de ambientes
puede influir en en que se generen, pues en que esas personas puedan ser violentas en un futuro, pero claro, hay muchos condicionantes de eso, de esa Jorge, conducta. cuando tú vas a escribir tus novelas, la que has escrito hasta ahora, ese proceso creativo, ¿cómo se da? Hay escritores que hacen un esquema y se van guiando por el esquema para hacer. Hay otros que sencillamente se sientan y empiezan a escribir y dejan que los personajes fluyan. Tu proceso creativo, ¿cómo es? O sea, ¿cómo armas tú la historia? ¿Hablas con personas, te informas? Que me imagino que sí, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la fascia, habrás tenido que informarte al Sí, respecto. sí, sí, Pero claro. ese proceso creativo, ¿cómo lo haces tú? Sí, claro, hay determinados aspectos donde tienes que hacer una pregunta puntual a un médico, a un psicólogo que sí que está ejerciendo en la Ujú. clínica, pero el proceso creativo surge de una idea donde yo tengo un personaje, por ejemplo, pues ahora mismo en una futura novela, que es lo que estoy escribiendo ahora, es un forense que ha cometido una negligencia, donde ha dado por muerte natural un caso que no lo era para cubrir a pues que la madre de una chica a la que han violado se ha vengado de ese violador. Y entonces yo a partir de ahí tengo esa idea general y empiezo a pensar, ¿esto ha pasado de verdad? Empiezo a buscar noticias en inglés, en español, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí yo me imagino sobre todo un punto de partida. Llega un momento en el que también tengo el final y luego lo difícil es lo del medio porque soy un escritor más de brújula. Sí que creo que es imposible no ser algo organizado. Tengo esta agenda donde aquí pues, si ves, estas son notas que voy tomando, ¿no? Entonces tomo notas de aspectos puntuales o, por ejemplo, de lo que van a ser los tres siguientes capítulos. Pero a partir de ahí, cuando yo escribo esos capítulos, yo ya lo dejo fluir. Y eso pues tiene desventajas, claro, pero porque luego hay veces que tienes que volver atrás, que no te acuerdas del principio. Siempre cuando llego pues a la página 150 tengo que volver a la uno y empezar a releer y ver si lo que he hecho tiene sentido, pero al principio yo lo dejo fluir y si luego hay material de más y hay que quitar algo, pues ya se quitará, ¿no? Creo que Ya. es imposible que sea 100% de mapa donde yo lo tenga todo pensado desde el principio. Lo que tengo es el principio y el final. Lo que hay una cosa muy importante que es la revisión de una obra que parece mentira, pero lleva muchísimo tiempo cuando te sientas a corregir, ¿no? Lo que ya todo Claro. lo que has escrito y a pulirlo y afinarlo, además, es una cosa muy importante. No sé si dejas reposar, dejas unos días después que terminas de escribirlo para retomarlo, porque uno a veces lee cosas después de algún tiempo y te consigues que hay cosas que hay que cambiar o que te gustaría escribirlas de otra manera. Yo no sé si tú sueles hacer eso o no. Claro, yo como no escribo todos los días, a lo mejor, pues ahora si tengo vacaciones en agosto, de manera intensiva voy a darle caña a esa novela que yo tengo a medias, donde solo he estado escribiendo los domingos 1 hora o 2 horas. El resto del tiempo, pues puede ser que aparentemente esté inactivo respecto a ella, pero es que estoy siempre, si se me van ocurriendo ideas, yo lo voy como rumiando, ¿no? Lo voy pensando y a ver qué puedo hacer con ello, ¿no? Luego sí que al principio del todo sí que hay una fase más de documentación, pero cuando estoy en medio de la novela, es como te digo, llega un momento en que tienes que volver al punto uno y ese sería como una segunda versión donde ya vas borrando, poniendo y al llegar al punto que estabas, por ejemplo, página 150 ya tiras hacia adelante y acabas la trama, pero luego sobre eso yo le meto otra capa que es, por ejemplo, pues no sé, Ya. que hay una trama, hay demasiados eventos, pero no hay profundidad. Pues lo que hago es, vamos a combinarlo con que el asesino hable en primera persona y cada 3 capítulos tenga 3 páginas toda letra cursiva, que tú no sepas quién es, pero él va a hablar. Entonces, ese añadido, o sea, en esa tercera capa, digamos, es como un armazón, ¿no?
yo le meto las citas literarias que voy a utilizar, porque soy muy de meter referencias metaliterarias, o sea, meter referencias a otros libros y a otros autores, y meto esos detalles sutiles, esas cartas, fragmentos intercalados y tal, y a lo mejor esos fragmentos intercalados forman otra parte de la historia también. Y ya con eso yo creo que ya es Bueno, cuando queda ya montado todo, ¿no? Es un bueno, poco... y además que esos fragmentos probablemente nos aporten mucho del mundo interior del personaje que tú nos estás mostrando, ¿no? Que eso puede también suceder. Te iba a hacer una pregunta muy, muy grandota, ¿no? Eh, una persona puede sentir odio, puede sentir ira, rabia, envidia, que son sentimientos humanos, pero no por eso llegar a agredir a otra persona, inclusive agredirla de una manera mortal o de una manera importante. Yo te quería preguntar, ¿qué piensas tú de qué hace que una persona lleve o actúe o llegue hasta ese límite por ese tipo de sentimientos? Sé que es una pregunta muy grande, Es muy, muy muy grande grandota, pero porque esa es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? En el supuesto de que estés trabajando, sí, que no todas las novelas negras, ¿no? Pero estés trabajando con un asesinato o algo así, puede ser que ya hay un momento que los personajes se mueven solos, ¿no? Sí, es verdad, pero eso es cierto, sí. tienes que planificar también si hay una venganza, si es pues el personaje a lo mejor lo hace de manera accidental, qué tipo de moral tiene, si es un personaje amoral que no tiene, que no se rige por nada más que por su propio placer, o si cree en un tipo de justicia que le lleve a defenderlo hasta el final con rigidez y que eso le lleve a cometer un crimen contra alguien que no comparte su visión, o si es una persona que tiene, pues creen que los actos son buenos o malos por sí mismos, o cree que es más consecuencialista, cree que depende de las consecuencias que tengan. Si esto va a favorecer a mi gente, lo hago, si no, no lo hago. Es decir, es un poco, o si se va corrompiendo, ¿no? Con el paso del tiempo, porque el personaje tiene que sufrir una evolución. Pero verdaderamente es una pregunta grande, sí, porque claro, hay Sí, un... o sea que es una pregunta muy grandota. Y bueno, pues sí, los personajes uno los comienza a escribir y una vez que los comienza a escribir, pues ellos van como que andando, van tomando como que su propio camino, su propia Sí, vida, ¿no? Yo lo comparo como con unos niños que uno los va, como los hijos, que son como unos niños que tú los vas acompañando y ellos van creciendo a lo largo que tú vas desarrollando la historia. Tú te has definido o has dicho que una de tus señas de identidad es la denuncia social y la reflexión filosófica. En el caso de los relatos, eso está plasmado. La novela negra te permite a ti hacer una denuncia social y una reflexión filosófica. sí, porque precisamente el tema de, pues por ejemplo, como hablamos, si hay un crimen, hay un muerto, etcétera, cuando es novela negra real es una excusa, incluso el muerto es una metáfora. No, digamos que, por ejemplo, el personaje puede ser un policía o no. En una de mis novelas, que es la continuación de Nunca debiste atravesar esos parajes, que es Ah, el que conocemos, ¿no? Y ajá. la continuación, que la tengo en un cajón, que será para un futuro, el personaje está toda la novela replanteándose si cree en Dios, porque en principio era creyente y se está replanteando y está pensando, reflexionando con fragmentos de su vida, ¿no? Hay un cura, tiene mucho de existencialismo. Además, estaba leyendo a Unamuno, no sé. Y creo que el poder plasmar eso dentro de una novela negra que a la vez tiene acción y tiene eh, otros temas está muy bien. Y luego la denuncia social, yo sí que hago denuncia social, los temas que me preocupan, donde yo tengo una idea, una visión clara.
sí que lo plasmo ahí y lo digo, ¿no? Pero muchas veces lo que planteo es más, es un interrogante. Es un interrogante si, por ejemplo, hay un criminal que tiene, vamos a poner que tiene un problema mental, tiene esquizofrenia, pero quizá él está exagerando los síntomas. ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad penal o no? Porque quizá no tenga, o sea, está exagerando una serie de síntomas. O, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay determinados vacíos legales, o hay un fiador judicial que te adelanta dinero de la fianza para que no entres en la cárcel. Yo normalmente busco un hueco legal, un vacío legal, como por ejemplo en Hielo Seco, que en esta novela pues hay una mujer que ha muerto en un jacuzzi y nadie sabe por qué. Y Ajá. como no hay huellas, pues puede ser suicidio, asesinato, etcétera, negligencia de la máquina. Y entonces es como los límites del propio sistema, es lo que busco muchas veces. Y ya a partir de ahí que el lector monte la idea que se tenga que montar. O sea, no parto de una idea preestablecida de los violadores son este tipo de personas y yo lo voy a poner así y ya está, sino que voy a hacer una investigación a lo largo de la escritura del libro y a plantear interrogantes al lector para que él Jorge, lo construya, ¿no? ya me has mencionado tanto el caso de la fascia, me estás mencionando otros casos en los cuales hay una patología médica y me imagino que ese hecho de que estés inmerso en este momento en la neuropsicología, por supuesto, te da una ayuda importantísima para poder construir esos personajes. Era un comentario que te quería hacer Sí. y creo que pues, va a ser fundamental para ti a la hora de poder escribir estos personajes de una manera estupenda, ¿no? ¿Qué es para ti la máxima expresión artística? Yo diría pues que crear una experiencia estética que el lector cuando lo vea diga, ostras, esto, ¿no? No es generar una idea, transmitir una idea política, no es imitar el estilo de otro, sino que es crear una experiencia estética que, que realmente pueda calar en el lector, ¿no? Y que al lector le parezca que ese es un libro memorable, que es un libro que destaca, ¿no? Aunque tenga ecos de otros autores o de algo que ya se ha hecho, porque se ha hecho de todo ya, ¿no? Pero por lo menos generar ese tipo que no esté simplemente narrando una trama porque sí, sino que le genere ese tipo de experiencia estética, como lo que tú sientes al escuchar una canción que te gusta o al ver un cuadro, ¿no? Eso es un poco la idea. Ajá. No sé si En una compartes de... esto así cuando tú escribes, ¿no? Un Sí, poco sí, lo sí, que claro que queremos los sí, autores, ¿no? claro, por supuesto. Te iba a preguntar, en un comentario de tus redes sociales, pusiste que te gustaban las obras descarnadas como La familia de Pascual Duarte Sí, de Camilo José Cela. sí. Entonces te quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué te gustan las obras descarnadas, como esta Bueno, obra? realmente, aunque se aleja mucho de lo que quiero plantear yo, porque es el tremendismo y sí que expone la violencia así directa y personajes, un personaje machista, un personaje con todo tipo que es difícil empatizar con él, ¿no? Porque no tiene nada agradable. Él los pone de una manera así directa. Pero el hecho de que yo no lo vaya a hacer o de que sea más sutil, porque a mí me gusta, por ejemplo, Faulkner, que Faulkner hay una violencia ahí soterrada, ahí escondida, que casi no te cuenta nada, y detrás de lo que te está contando hay un montón de contenido, y lo mismo pasa con Hemingway, ¿no? Que te cuenta ahí la punta del iceberg y con eso. Pero el hecho de ver a alguien que sí que lo hace contándolo todo,
pues me llamó la atención, ¿no? No solo, no tiene por qué ser como escriba yo, para nada, pero me resultó curioso leer algo así. No. Bueno, pues fantástico. A mí me gustan también este tipo de historias, y los personajes cuando tienen profundidad y tienen un mundo interior rico, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Bueno, en Hielo Seco, que ya lo mencionaste, tienes un psicólogo clínico como personaje y hay algún personaje por ahí que también queda con alguna serie de trastornos por el tema que se ha ido presentando. Hay una novela tuya que te quería preguntar porque abordas un tema que es la novela Nunca debiste atravesar esos parajes. Sí, En esa novela, en la cual hay unos niños que aparecen muertos y hay unos signos de pederastia. sí. Yo te quería preguntar, ¿qué te motivó a ti a tocar un tema como este? Eh, yo pensé que, bueno, una de las... tenía pues por supuesto un montón de curiosidades y de inquietudes y pensé que el tratar un tema duro, un tema que fuese complicado, de una manera que no fuese populista, que no fuese eh, con una sola visión y tal, era un reto muy grande para un escritor y empecé por ese reto, ¿no? Tienes, por ejemplo, películas de Moncho Armendáriz, que es un cineasta que ha tratado temas delicados y pensé el cómo me enfrentaría yo a que yo me mareo cuando veo a lo mejor escenas de violencia y no sé qué, a un tema así y cómo podría tratarlo sin siendo sutil, pero diciendo las cosas claras, ¿no? Y entonces, como pensé en que había estudiado una asignatura de criminología mucho tiempo atrás, utilicé algunos modelos de asesinos en serie, luego investigué sobre el tema, asociaciones que hay en Internet, que también está muy en actualidad ahora, muy de actualidad, que Es el que FBI sabe quién hay detrás, ¿no? Y entonces todo eso lo mezclé y realicé ese libro. es un tema desde el punto de vista literario muy difícil, porque es un aspecto que probablemente genera mucho rechazo bueno, en buena parte de los lectores, de la Sí, población. sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, la pederastia es una cosa que me parece terrible. Entonces, la forma en la cual lo abordas, eh, pues es importante para que el lector se enganche a la novela y continúe con ella. Yo te iba a comentar, ¿qué crees tú que mueve a una persona a hacer un acto como este, tú que escribiste sobre este tema? Claro, yo me hice con un poco ¿Eres? de los debates que había sobre el tema. Había gente que pensaba, tanto gente de la sociedad civil como expertos, que había una diferencia entre pedofilia, pues que sería una parafilia, es un deseo sexual desviado, ¿no? Y pederastia que ya pasan a la acción, ¿no? Había otros que pensaban que esa diferencia no existe y que en realidad pues el que tiene esa mente así tan desviada siempre va a pasar a la acción. Otros lo podían ver como dentro de una personalidad violenta en general. Otros veían los traumas que habían tenido esas personas de niños, es decir, cada autor había un montón de factores, ¿no? Y realmente yo no tengo la respuesta única para ello, ¿no? Pero sí que entraban dentro de una personalidad psicopática que, bueno, pues no tiene ningún tipo de empatía por los demás, ¿no? Y entonces, pues al final, ese es son los personajes que yo he plasmado, pero sí que también he retratado el cómo socialmente, o sea, cómo está el estado de ese problema, en este caso en Estados Unidos, y esto pues junto a la investigación psicológica. Pero es muy difícil dar Eh, una respuesta, digamos, única, ¿no? ya me has adelantado parte de la respuesta, pero tú, Jorge Sánchez López, ¿qué piensas sobre este tema? Tú, en lo personal. ¿Qué pienso del qué Ya motivo? olvidando de todo lo que has investigado, sí, de este tema, de esto que estamos hablando, de la pederastia, de la pedofilia, ¿qué piensas tú de esto?
Yo pienso pues que sí que hay una parafilia, pues es un deseo sexual desviado, pero que realmente entra dentro de una persona que aparte de ese acto puede cometer otros y contra otras personas que no sean niños y que está dentro de alguien sin ningún tipo de empatía. O sea, exactamente son personas que no se van a poder reinsertar para nada. Ese también es un problema, ¿no? El que muchos de estos personajes saber que no son reinsertables, porque muchas veces cuando leemos una novela negra o un thriller, queda muy bien pues poner que era una venganza por la familia del policía, por no sé qué, ¿no? Pero el enfrentarte a un personaje que es así y ya está, ¿no? Y que nadie podemos entender, ponernos en su lugar, ¿no? Eh, y que no se va a poder rehabilitar, pues es lo que a mí me lleva a escribirlo, ¿no? También. Porque entonces ya Hay, el debate es un poco de su tema sobre la seguridad pública, etcétera, etcétera, ¿no? hay aspectos, por supuesto, de lo que son las relaciones familiares, de relaciones de amigos, los afectos que ha podido tener esa persona tal vez durante su niñez, durante a lo largo de su Sí, vida, que probablemente estén jugando un rol importante. Pero bueno, en todo caso, amigo, hay que leerse la novela. Nunca debiste atravesar esos parajes que sin duda pinta muy, muy interesante. Y viendo la narrativa de Jorge, que de esta forma tan sutil, pues seguramente a más de uno se va a enganchar con la novela y la va a poder leer. Jorge, ¿se te ocurre que hay algo que se pueda hacer para prevenir la pederastia? ¿Tú crees que hay algo que se pueda hacer para prevenir esto? bueno, algunos lectores, sobre todo que tienen hijos y tal, hay gente que, como has dicho, le echa mucho para atrás este tema. Digo, no, está tratado de forma sutil, es más sobre el policía, de cómo lo vive él, cómo le afecta llevar este tipo de casos. Pero luego hay autores o sea, hay lectores que han visto que sí que lo trato de una manera, pues que no se van a marear ni nada de esto, pues me han agradecido el que han aprendido cosas que no sabían, como por ejemplo, pues que si utilizan este tipo de símbolo, ten cuidado, porque puede ser que está haciendo pasar por un menor como tu hijo y a lo mejor no, a lo mejor es alguien peligroso. O fíjate que estas páginas que ellos tienen son páginas donde solo dicen me gustan los niños y como si fuesen admiradores de ellos y a lo mejor ese es un grupo que el FBI tiene que no sabe ni dónde se reúnen pero que saben que ahí hay algo más, ¿no? Eh, Realmente, aunque estés hablando de otro país, pues sí que hay muchos padres que me han agradecido eso, ¿no? El que han aprendido cosas y eso Fantástico. también Hay un pues, te puede comentario ayudar que a poder prevenir, ¿no? Las situaciones. Hay un comentario que no logro leerlo completo, pero que me parece Evidentemente, interesante. Efectivamente, cuando uno escribe, una ya cosa es lo el busco. autor, otra es el narrador, y los personajes, por supuesto, son personajes que uno no los está juzgando, sino que son personajes que están allí y que ellos van a actuar, Claro. sencillamente, ¿no? Y uno pues tiene que estar abierto como escritor a todas las posibilidades para escribir y para plasmarlos allí. Entonces, bueno, me parece que es un comentario interesante. Sí, muy interesante ese Y comentario. De hecho, esa es la idea, ese es el reto para un escritor, ¿no? Porque yo al principio, pues me costaba pensar, ¿no? Que la gente puede ser cruel y tal, ¿no? Si tienes un protagonista que es un policía que está investigando, no le ponía, siempre era bueno, ¿no? Ese personaje era bueno, pero luego ya vas viendo que o bien tienes que prescindir de la idea de bueno y malo, ¿no? Y hacer que cada uno pues tenga sus contradicciones, sus puntos oscuros, sus puntos claros, ¿no? Y o bien prescindir de eso o pones que sean, que tengan matices, ¿no?
porque es que si no, en realidad no te va a quedar, va a ser muy maniqueo, no te va a quedar, no va a ser novela negra. O sea, de hecho, si Bueno, no, una de las cosas buenas que tiene la literatura y poder escribir es que nos permite tener la mente completamente abierta y tener la posibilidad de vivir mil vidas distintas a la nuestra totalmente, exacto. porque cuando te entregas al personaje, te entregas a él, y entonces ya es el personaje el que está allí, no es el narrador que está contando la historia de ese personaje. Entonces eso me parece que es importante. Sí, a veces Eh, hay mm, cosas de ti pues, mismo, ¿eh? Pero bueno, en el narrador o si es un narrador en tercera persona, a veces tiene ironías o si es tanto si es serio como si es irónico, tiene puntos de ti mismo, es inevitable, pero sí que es verdad que te abre la perspectiva. seguro que sí. En tus novelas podemos hablar de un deterioro ético en la sociedad. Sí, sí, has planteado muy bien lo que yo creo que al final estoy expresando, ¿no? La decadencia que hay en el mundo actual, ¿no? De hecho, pues el posmodernismo llega a ese punto, a que ya no hay una verdad única, ya nadie se cree nada, ya no tienen un solo ideal, todo parece que nada es verdad, nada es mentira, ¿no? Sí, tanto políticamente como la ciencia, y eso pues es algo que preocupa, pero que no, que es el punto de partida, ¿no? Sobre el que yo escribo. De hecho, también, Fenomenal, pues sí, las novelas yo creo que puede ser que tengan muchos puntos postmodernos, porque además, por ejemplo, incluyo puedo incluir lo mismo, referencias a música actual como referencias a una tragedia de Sófocles y todo ese popurrí, pues lo que te está diciendo es que es muy ecléctico, ¿no? Es un poco lo que veo. mira, lo de la pederastia ha llamado la atención. Letra Consagrada te pregunta que si se puede encontrar o conseguir un aspecto positivo en un pederasta. El punto Es del... una pregunta que nos están haciendo aquí. Sí, yo cuando transmito el personaje del pederasta, es algo que todos repudiamos, pero tengo que intentar pensar en cómo él se ve, ¿no? Él se ve normal y él pues te dice, no, si a mí me encantan los niños, yo no hago nada, yo no he hecho nada y tal, pero vamos a ver, perteneces a una asociación donde hay gente que lo hace y tú no lo condenas, ¿no? Y eso es un punto que no le encuentras el aspecto positivo, ¿no? Por eso. Incluso aunque esa persona, vamos a poner que tiene un sentimiento pedófilo y no ha pasado a la acción, pero está juntándose con otros que sí, ¿no? Y no hace nada, ¿no? Entonces, eso quizá pues sea incluso una metáfora de la pasividad que pueda haber en nosotros cuando vemos que hay un problema y no actuamos, ¿no? Eso también es como yo lo veo. Que puede estar hablando de un ciudadano normal en otro tipo de temas que no actúa. Que vemos que hay un montón de injusticias y no actuamos, lo dejamos pasar, ¿no? Y hay algo importante desde el punto de vista literario que uno lo va comprendiendo en la medida que va leyendo y que va escribiendo, sobre todo, que es para poder darle verosimilitud a los personajes, ¿no? Cuando presentas un personaje que es muy malo, muy bueno, corres el riesgo de que el lector Claro. probablemente no se lo crea. Sí. Entonces, algún aspecto habrá en algún lugar recóndito de su interior, pero bueno, algo habrá que literariamente, digamos, mostrar, ¿no? Qué aspecto, qué es lo que ha pasado. Así sea, no sé, tal vez explicando lo que ha sido la infancia o la vida de esa persona. Se me ocurre en este momento. Jorge, por lo que hemos conversado, te quería preguntar, ¿a ti te gustan los retos? Sí, me gusta Sí, eres una persona de retos. en cada novela, pues tiene que ser algo que no sea un calco del anterior, ¿no? Sí que voy viendo que ya voy desarrollando, pues, un estilo propio, ¿no? A la forma de construir las oraciones y en todo, pero sí que sea algo que no sea un calco de lo que ya he hecho antes, porque es que si no, no supone un reto. Ya.
Tú has resultado, y te quiero darle enhorabuena por eso, finalista del Premio Planeta Gracias. 2021. Enhorabuena, Muchas gracias. creo que es un gran logro, un gran mérito y para mí es un honor tenerte hoy aquí esta tarde en este Conversando con. Eso lo hiciste con la novela El túnel de Oliva. Eh, ¿Cuándo podremos leer la novela? Pues esta novela se va a poder leer en enero. Ahora mismo no puedo decir nada, ¿no? Del grupo que lo va a publicar, pero es uno de los grandes grupos que hay en España, y es una de las colecciones más importantes así a nivel internacional. Y bueno, de momento, pues quizá después del verano se puedan dar más noticias, ¿no? Esta es una novela muy experimental y es una novela que transcurre en los años 90 en el sur de Madrid y donde yo he plasmado un poco toda la vida de esos años, ¿no? Con todos los temas que había de la juventud, del paro, la identidad, el querer ser alguien. Pero sí que al final es una novela negra, pero de hecho no es lo más importante el hecho de que haya una investigación, sino que es, Bueno, no, aparece el policía de Hielo Seco también por ahí, pero no es lo más ajá, importante. Es un retrato de una época. Y aquí sí que puedo tener bueno, no mucha nos queda, ventaja de los recuerdos de que al haberlo vivido y tal, pues te da ventaja. no nos queda más que esperar hasta enero y estaremos muy pendientes de la presentación y de la edición de esta novela que la podamos leer. Mira, Elena Gutiérrez te pregunta que cuál ¿Cuál, dirías que es tu estilo propio. cuál es mi estilo propio? Estilo propio que es incisivo, que tiene pues a veces pequeños toques de ironía. Al principio no, al principio yo era muy serio, ¿no? Pero luego empecé a leer que si Manuel Vázquez Montalbán, que si no sé qué. Y diría que me gusta que sea estilizado, ¿no? Que las oraciones no son tan cortas como se hacen habitualmente, sino que estilizado. Tiene muchas referencias a otras obras, ¿no? Si, por ejemplo, mi personaje está buscando venganza y enseguida ya pienso pues en una obra de Sófocles, por ejemplo, donde, por ejemplo, en el túnel de Oliva, en Antígona, ¿no? O, por ejemplo, otra de las obras que la ha presentado también al Planeta, no sé si tendré suerte, lo comparo al personaje con el de Muerte de un viajante, ¿no? Esto me surge a mitad de lo que lo estoy haciendo, a mitad de escritura, me surgen las referencias. Esto mismo que yo he hecho me recuerda a otra obra. Entonces, hay estilo así como estilizado, referencias a obras tanto clásicas como modernas, una mezcla también con la cultura popular, donde digo qué música están escuchando en el coche, donde hablo de la ropa que llevan, de las marcas, tal, o sea, una mezcla de lo que se ha considerado como más culto y a su vez de la cultura más popular. Y si puedo, pues también reproduzco la manera de hablar de los personajes, la jerga y tal, mientras que el narrador es un poco el que aporta una visión culta. Y luego también es un estilo con mucho doble sentido, con muchas metáforas, con muchas capas, como lo que hemos hablado de los cuentos. Una cosa es lo que yo te he contado y otra todo el subtexto que hay detrás, ¿no? Y eso es un poco mi seña de identidad, ¿no? Es un poco lo Perfecto. que... Ahí Letra Consagrada te está felicitando por Muchas gracias. la mención que obtuviste en el Premio Planeta. Jorge, nos vamos aproximando al final del directo. Te quería ir haciendo preguntas con respuestas más breves, ¿no? ¿Hay algún personaje de que te hayas enganchado, que lo recuerdes con cariño, con afecto? ¿Y hay algún personaje que tú te haya generado algún rechazo? Martí Camis también te está felicitando. Pero esos dos, esas preguntas, el De personaje que te ha... mis propios personajes, ¿te refieres?
Sí, sí, de tus personajes. Bueno, pues el personaje de Heather Parsons, que es el de Nunca debiste atravesar esos parajes, y la continuación, ese sería el que me ha enganchado, porque tiene muchas cosas de mí también y de personas que he conocido en mi vida. Y bueno, el personaje que me haya podido generar rechazo, ¿te refieres a odiar yo mismo a mi propio personaje? O, Bueno, no lo sé, a lo mejor hay personajes que tú lo escribes y cuando lo terminas de escribir, bueno, usted es el narrador que está allí, bueno, tú eres el autor, y a el, lo mejor es un personaje que a lo mejor no te guste, o sí, sea, que no te guste el personaje como que no personaje. me gusta es el que quizá no aporte mucho, ¿no? Cuando tú tienes un secundario, pues si ese secundario ayuda a que avance la trama o le da otro detalle más sutil, está bien, pero si es un personaje que he puesto ahí y que acabo diciendo, ojo, pues esto no he metido demasiados personajes, no me sobra, pues ese sería un poco el personaje que al final yo termino rechazando, ¿no? Porque es un Ya. personaje plano que a veces tiene que estar, como el portero de un edificio por donde pasan o lo que sea, pero que te puede generar rechazo si no está trabajado. Si yo te preguntara en estos momentos que nos recomendaras para quienes estén en un nivel directo y quienes van a ver este video a través de Instagram, que quedará en IGTV, tres autores, por ejemplo, de novela negra que sean para ti referentes, ¿a quién me mencionarías? Bueno, pues autores de novela negra puedes sobre todo leer a los clásicos, puedes leer a Raymond Chandler, ¿no? Puedes leer también algún autor nórdico como Søren Sveistrup. Y bueno, es difícil porque hay muchísimos, ¿no? Pero sobre todo puedes leer también a Pierre Lemaitre, el francés, y luego ya dentro de los que están surgiendo, pues hay muchos autores españoles, ¿no? Y siempre Y, en, americanos, tal. y como autores generales de las novelas en general, dime tres, cuatro autores que a ti te guste leer, De que toda sean para ti unos la autores de historia de referencia la... en la literatura. Pues uno de ellos sería Shakespeare, por ejemplo, porque en Shakespeare ya tenemos y lo tenemos de verdad que son obras antiguas y tal, pero ese sería uno de ellos, quizá. Tendríamos también pues autores como Pío Baroja, ¿no? Eh, y también como Charlotte Bronte, que también pues escribió Jane Eyre. Esos tipos ahí ya tenemos tres, ¿no? Hay muchos, como Faulkner y tal, pero sobre todo Jorge, autores muy estilizados. Sí. hay, creo que te gusta el cine, Sí, te ves unas cuantas películas. Recomiéndanos tres películas que podamos verlas. Yo sé que tú tienes unas recomendaciones en tus redes sociales, pero en este momento yo te estoy preguntando qué películas tú nos recomendarías para verlas. pues que veáis si podéis ver algo de Hitchcock, por ejemplo, como Rebeca. Esa sería una de ellas. Que sea algo pues así clásico y donde ya se trabaja todo el tema del suspense. Luego, pues a veces me ha sorprendido también el cine italiano. Pasa que a veces soy muy malo con los títulos, no recuerdo títulos y tal. Pero el cine italiano así de historias callejeras, de barrio, también es muy bueno. Y siempre pues tienes películas como Casablanca, no sé, clásicos, ¿no? Yo tiraría un poco por ahí, más bien. Vale. Hay la posibilidad de que vuelvas a la poesía y a la novela urbana. Sí, novela te refieres así En- intimista, como sí, quizá lo que he hecho en los relatos sí que podría hacer alguna obra en un futuro así más sencilla, con personajes del día a día y partiendo de situaciones mínimas y cotidianas, pero en forma novela, que en lugar de que sean relatos sea una novela. No sé si acabará siendo eso o será otra colección de relatos, ¿no? Pero
sí que me gustaría, porque en novela negra las tramas a veces son muy enmarañadas, hay muchos personajes y quizá ese lío que tengo yo pues se puede resolver en una obra donde tú tengas un solo personaje que estás ahí familiarizándote con él y solo con él y sí que hay posibilidad. En cuanto al tema poético, es que yo digo, siempre digo que te ataca, la poesía te ataca a ti, no tú a ella, y entonces pues es como la forma más pura, más de la palabra, como más acortada que hay, ¿no? Y en ese caso no es tanto la idea de quiero hacer un libro de poesía y publicarlo, sino el hecho de que tengas que escribir un poema, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Por algo que te ha generado esa necesidad. Pero esos poemas puede ser que los comparta y los cuelgue ahí, o puede ser que sean Bueno, parte de un libro que no lo sé, pero sí, sí que puede ser. debemos deducir que esa posibilidad siempre está abierta y para un Sí. escritor siempre, ¿no? Porque siempre está la posibilidad existe y está allí. ¿Hay algún mensaje que tú quieras dejar en estos momentos que ya estamos finalizando el directo, que tú le quieras dejar dicho a las personas que nos van a ver a través de este video? Sí, que bueno, que tengan, que den una oportunidad a lo que he escrito, que puedan investigarlo. Seguro que puede haber alguno de los libros, tanto si os gustan los relatos, es una oportunidad de remontar la corriente. En novela, pues nunca debiste atravesar esos parajes. O a Hielo Seco también, si os gustan de otro tipo así más clásico, más tipo Agatha Christie y tal, ¿no? Y que estoy muy encantado también de interactuar con gente tan diversa en el perfil. Hay otros escritores, hay gente como tú que me he enterado que eres médico y escritor, ¿no? Muchas Eh, gracias. entonces, personas que hacen radio. Mañana, por cierto, que voy a estar, que no se os olvide, en Arroz con Mango. Ya lo Voy vi. a estar a En las arroz con mango. 5:20 también, que es Sí, un programa de radio que se pilla por todo el mundo, 5:20 hora de Madrid, ¿vale? Porque es entre las 4 y las 6 horas de Madrid. Pero luego tengo puesto también a qué hora es en Venezuela, en Estados Unidos, tal, porque pues, si hay oyentes de otros países y tal. Y que me acompañéis también ahí, porque ahí vamos a hablar de literatura, de libros y tal, ¿no? Entonces, eso será mañana también. perfecto. Bueno, Jorge, no me queda más sino que felicitarte Muchas por los gracias. logros que has obtenido hasta ahora, por tus obras, por la trayectoria que tienes hasta ahora y que va a seguir hacia adelante, que sigan Esperemos que los sí. éxitos y darte las gracias por haber aceptado hacer este directo de conversando con a ti y a las personas que se han unido y que van a ver este video posteriormente. Bueno, un abrazo muy grande y Un estamos muy abrazo. pendientes en enero de Sí, por eso. del túnel de Oliva La gente cuando empezó. salga y esté ya a la venta. Así que estaremos muy pendientes. Un abrazo, Jorge. Muchas Muchísimas gracias y gracias. mucho éxito. Gracias. Adiós. Adiós.